Entonces, tenemos lo siguiente. Entonces, por ejemplo, para la transformada de Laplace, entonces, para el caso en el que utilicemos la transformada de Laplace, bueno, muy bien. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Entonces, tendríamos una ecuación diferencial general. Por ejemplo, yo podría tener y super n más a sub n menos uno por y super n menos uno más puntos suspensivos a sub 2 por y dos puntos más a sub uno por y punto más a sub cero por y igual, por ejemplo, a una excitación UDT, ¿cierto? Entonces, si yo transformo esta expresión que tengo acá en Laplace, entonces voy a tener lo siguiente. Tengo s a la n más a n menos uno por s a la n menos uno más a dos s al cuadrado más a uno por s más a cero, ¿cierto? Igual a UDF. Bueno, entonces, si yo quisiera, por ejemplo, solucionar esta expresión de acá, ¿qué es lo que necesito para hacer una ecuación diferencial? Necesito saber quién es y de t. Entonces, acá y de s me va a quedar como u de s, la transformada de Laplace de la excitación sobre el polinomio característico que sería s a la n más a n menos uno, s a la n menos uno más a 2s cuadrado más a 1s más a sub cero. Entonces acá, dependiendo de quién sea la transformada de Laplace de UDS, esto puede ser más fácil o más difícil de invertir en Laplace, ¿cierto? Entonces, transformada inversa de Laplace, la transformada inversa de Laplace, entonces y de t, esto sería igual a la transformada inversa, ¿cierto? De eh, UDS sobre S a la n más a n menos uno, S a la n menos uno más a 2 por s al cuadrado más a uno por s más a cero, ¿cierto? Ahora, ¿qué tan fácil es invertir esto en Laplace? Nosotros vimos, por ejemplo, que para el caso de segundo orden, nosotros eh, podemos obtener una respuesta analítica para el oscilador armónico amortiguado. Ahora, si esto fuera un polinomio mayor a segundo orden, o si UDS no fuera un escalón, sino que fuera otra cosa, entonces, quién sabe, digamos que la complejidad de este procedimiento de evaluar la transformada inversa de Laplace. Hay varios métodos para hacerlo, ¿cierto? Entonces uno lo puede hacer mediante varios métodos, pero cuando nosotros comenzamos a escalar en complejidad el sistema físico, es decir, tenemos diferentes tipos de excitaciones, eh, esto escala muy rápido, muy rápido con la complejidad, ¿cierto? La complejidad para determinar y de t escala muy rápido con la complejidad de la excitación, ¿cierto? Entre la excitación sea más compleja, esto más rápido va a escalar. Entonces, lo que nosotros planteamos es utilizar funciones de Green. Funciones de Green. Las funciones de Green tienen toda una formalidad que nosotros en este momento, digamos, no vamos a entrar en la formalidad porque de hecho las funciones de Green no fueron estudiadas originalmente para ecuaciones diferenciales ordinarias, sino para ecuaciones diferenciales parciales. Son en las ecuaciones diferenciales parciales donde la función de Green tiene su potencia, ¿cierto? Pero
como una ecuación diferencial ordinaria se puede expresar como un problema de operadores diferenciales, pues entonces es susceptible de ser tratada con funciones de Green. Entonces nosotros le dimos las funciones de Green a George Green, quien en 1828 entonces formuló o estableció un formalismo para nosotros poder trabajar eh, eh, mm, para nosotros poder trabajar con problemas de valor inicial o problemas de valor en la frontera de una forma más sencilla. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera lo siguiente, entonces considere el siguiente problema de valor inicial. X dos puntos más 2 zeta omega sub 0 por X punto más omega sub 0 al cuadrado por X igual a U de t, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora, nosotros ya sabemos qué es la respuesta al escalón, qué significa la respuesta al escalón, hicimos un diagrama, tenemos un circuito con un interruptor, etcétera, ¿cierto? Bueno, muy bien. Si yo quisiera conocer, por ejemplo, yo quiero conocer X de t para cualquier tiempo, lo que yo necesito saber es cuál es la solución a esta ecuación diferencial, que es mucho más sencilla que dos puntos de t más 2 zeta omega sub 0 por g punto más omega sub 0 al cuadrado por g de t igual a delta de t, ¿cierto? Muy bien. Ahora, esta ecuación es muchísimo más sencilla que esta otra. ¿Qué es lo que es esta ecuación? Vamos a ver qué representa físicamente, cuál es la física, cuál es la electrodinámica de este problema, por ejemplo, y cuál es la electrodinámica de este otro problema. Son dos electrodinámicas diferentes. La electrodinámica desde el punto, o más bien, como lo hemos definido en clase de electrodinámica, la electrocinética de este problema es muy diferente, ¿cierto? Entonces, ambos problemas tienen electrocinética diferente, más sin embargo, la electrocinética de un problema se puede expresar en términos de la electrocinética de otro problema. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es solucionar un problema más sencillo para elaborar con respecto a un problema más complejo. Digamos, eso es básicamente lo que queremos hacer, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, en rojo voy a especificar cuál es la electrodinámica del problema menos sencillo, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál es, perdón, más sencillo? La electrodinámica del problema más sencillo. Entonces, la electrodinámica del problema más sencillo, que es el problema que yo tengo en rojo, es, por ejemplo, yo tener un, un circuito RLC, ¿cierto? Segundo. Chicos, para la asistencia del curso, ahorita no sé si de pronto, Diego, me colaboras ahorita con la asistencia por unos 10 minutos, por favor. ¿Sí me escuchas, Diego? ¿Se refiere a mi profe? Sí, sí. Ah, vale, profe. Y me la envías, porfa. Vea, quién es María Salomé? Ah, ya cambió Oscar. No. Oscar, tú estás conectado como María Salomé, es que es para hoy. Profe, es que por lo que yo no me encuentro en Pamplona, entonces una amiga me hizo el favor de prestarme el computador y pues estábamos con el perfil de ella, ya modificamos. Ah, ya, ya, ya. Ah, no, no, bien, sino que es para saber quién es para que no me falte nadie en la asistencia. Listo. Listo, profe. Gracias.
Entonces, Carlos Eduardo, Diego, Dilmer, Jefferson, Juan Diego, Liliana, Milady, Oscar al cuadrado, Pedro, Roger y Simón. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos acá esta electrocinética que yo voy a estudiar acá. La voy a estudiar en rojo, que es la que corresponde a esta ecuación diferencial. Listo. Muy bien. Listo. Entonces tenemos R, C y L. Entonces, esto es un proceso. Nosotros, los físicos, vemos este proceso con energía, en términos de energía. Y tenemos una parte, como vimos en clase, que es disipativa y otra parte que realiza trabajo. Bueno, muy bien. Entonces yo lo que voy a hacer es esto. Voy a considerar que acá tengo, por ejemplo, una batería. Listo. Tengo una batería y acá, entonces, básicamente, que tengo lo siguiente. Tengo un interruptor. Listo, pónganme atención. Entonces, este interruptor está siendo accionado por un mecanismo que puede cerrar y abrir este interruptor a cualquier velocidad que ustedes quieran, eso no importa. Esto puede ser a cualquier velocidad, ¿cierto? Si la excitación de esto es un delta, entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a suceder como algo así. En T0 menos, en T0 menos, este interruptor se va a cerrar, ¿cierto? Entonces vamos a graficar la excitación, digamos U de T igual a delta de T, ¿cierto? Y digamos que este de acá es T0 menos. Entonces, este es T0. En un instante antes de T0, ese interruptor se va a cerrar. Cuando ese interruptor se cierra, en el instante T0 menos, o sea, antes, exactamente antes de T0, entonces R, L y C se conectan a un voltaje, ¿cierto? Ahora, antes de T0 menos o después de T0 más, porque por ejemplo yo podría tener acá, después de T0 más, después de T0 más, entonces el voltaje volvió a ser cero, ¿cierto? Esta es la cinética eléctrica de este circuito. Es mucho más sencilla que la cinética del circuito modelado por ese azul clarito que hay, ¿cierto? Mucho más sencilla. Ahora, entonces, el área de acá, esta área que yo tengo acá, que eso ya lo discutimos anteriormente, esa área es unitaria, ¿cierto? Entonces, esto es importante. Esa es un área unitaria. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, ¿cuál podría ser el mecanismo? Esto podría estar abierto o antes de T0 menos y después de T0 más. Entonces, por ejemplo, esto podría ser más bien como así. Entonces, yo puedo borrar estos de acá y lo puedo hacer así. Pónganme atención. Resulta que acá, por ejemplo, yo voy a tener otro cablecito, digamos en verde, y esto lo que está haciendo ahí es que está cortocircuitando la fuente, ¿sí o no? Ahí hay un cortocircuito de la fuente. Bueno, listo. Entonces,
Y en este caso, hay otro interruptor, ¿cierto? Yo voy a tener acá otro interruptor que va a cerrar acá el circuito, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que va a pasar? O podríamos hacer como algo así, ¿cierto? Entonces, podríamos unir acá este cablecito con este otro. Listo. Entonces, en este caso, el voltaje va a ser cero antes de T0 menos y después de T0 más también va a ser cero. Solamente cuando el voltaje es diferente de cero, cuando después de T0 más y después de T0 menos y antes de T0 más, entonces este interruptor sube y queda en esta posición, ¿cierto? Y acá, digamos, no hay nada. Entonces ahí ya nosotros quedamos durante un intervalo de tiempo infinitesimal, entonces estos dos puntos quedan cortocircuitados y lo que nosotros tenemos es que tenemos que la fuente de voltaje durante este corto intervalo de tiempo está suministrando energía al circuito. Un intervalo de tiempo infinitesimal, ¿cierto? Entonces, esto equivale a que, esto equivale como usted pegarle un empujoncito a algo, ¡pum! Eso es un delta. Ahora, George Green lo que dijo fue esto. Si yo puedo evaluar cuál es la respuesta ante esa excitación que es muy simple, porque simplemente es una excitación que dura un intervalo de tiempo infinitesimal, entonces yo puedo evaluar cualquier respuesta a una excitación arbitraria. Una excitación arbitraria, por ejemplo, podría ser la de este circuito en azul clarito. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo sería la excitación arbitraria. Entonces digamos que yo puedo tener acá una batería. Listo. Tengo una batería. Y esta batería la voy a conectar, bueno, conectémosla en el mismo color para que no haya, digamos, problemas de convención. Esta batería la voy a conectar acá a una resistencia, a una capacitancia y a una inductancia, ¿cierto? L, C y R. Bueno, muy bien. Entonces, yo quiero generar la excitación UDT, por ejemplo, que sea un escalón, ¿cierto? Eso, digamos, no es lo más arbitrario del mundo, pero eso es lo suficientemente arbitrario como para modelar cualquier otra cosa que yo quiera, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. Listo. ¿Cómo modelo yo un escalón? Antes de T0, el circuito es como algo así. Esto es antes de T0, ¿cierto? Eso significa que antes de un tiempo T0, la excitación de voltaje aplicada a este circuito, por ejemplo, es cero. Esto es el tiempo, digamos, yo voy a definir T0 acá. Entonces, antes de T0 no hay excitación, el voltaje es cero, el voltaje aplicado. Más sin embargo, después de T0 es como algo así, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo tener? Lo que yo puedo hacer es como algo así. Yo puedo construir un circuito de esta forma. Tengo acá un cablecito, ¿cierto? Y acá va a tener un interruptor. Entonces, antes de T0, este interruptor está en esta posición. Y después de T0, este interruptor está en esta posición, ¿cierto? Entonces, ese interruptor puede conmutar entre esas dos posiciones y produce una excitación que es un escalón unitario, ¿cierto? Por ejemplo. O inclusive podría ser como una onda cuadrada.
Listo. Muy bien. Ahora, lo que George Green, la física de una función de Green es esta. La física de una función de Green es la siguiente. George Green pensó que naturalmente la dinámica del voltaje en el capacitor, no pensó en voltaje en el capacitor porque él no estaba hablando de circuito, él estaba hablando de otra cosa. Pero, entonces él decía, bueno, algo así como la dinámica del voltaje en el capacitor, cuando la excitación es un delta, ¿cierto? Se puede expresar, puede ayudar a expresar fácilmente la dinámica del voltaje en el capacitor para una excitación arbitraria. Porque yo digo que el escalón puede servir para modelar una excitación arbitraria. Es muy sencillo. Este es el principio. En este caso, esto es un escalón porque esto es una batería y es constante. Pero supongamos que eso, por ejemplo, fuera un seno. Si esto, por ejemplo, fuera un seno, entonces el escalón, ese interruptor que yo tengo ahí, serviría exactamente para modelar el voltaje sinusoidal antes de T sub 0 y después de T sub 0. Entonces, antes de T sub 0, por ejemplo, el voltaje sería 0, ¿cierto? Y después de T sub 0, entonces sería un voltaje sinusoidal. Entonces, esto sería un seno de omega t premultiplicado por el escalón unitario. O sea que esto sería seno de omega sub 0 t por u de t. Entonces, digamos que acá la pregunta es cómo físicamente, cómo yo puedo realizar, hacer una realización física del escalón unitario. Esto es este interruptor. El interruptor del escalón unitario, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos ahí. Bueno, muy bien. Listo. Ahora, la respuesta, la respuesta del circuito eléctrico a esta excitación se llama la respuesta al impulso, ¿cierto? Entonces, el voltaje en el capacitor, en este caso, por ejemplo, o más bien la carga en el capacitor, digámoslo, la carga en el capacitor sería lo que nosotros conocemos como impulse response. Listo. Entonces, eso es la carga en el capacitor. En este caso, la carga en el capacitor sería el step response, la respuesta al escalón, ¿cierto? Bueno, muy bien. Listo, muy bien. Bueno, ahora, entonces, x de t, la solución a esta ecuación diferencial, x de t, se puede expresar como la integral de convolución entre menos infinito y t de la versión trasladada en el tiempo de la solución a esta ecuación diferencial en rojo, que sería g de t menos tau, por la excitación que sería u de tau. Es básicamente que conociendo la respuesta a esta excitación de acá, con una integral de convolución yo puedo evaluar cualquier respuesta a una excitación arbitraria, ¿cierto? Entonces, este es el poder de una función de Green. La escalabilidad ante la complejidad de la entrada o de la excitación. Entonces, vamos a ver una cosa. ¿Cuándo se puede utilizar esto y cuándo no? Bueno, entonces, esto tiene algunas restricciones, ¿cierto? Esto tiene algunas restricciones. No todas las restricciones del mundo, pero tiene algunas restricciones, ¿cierto? Primero que todo, esta integral de convolución, como nosotros la tenemos acá, los que, claro que ya son más poquitos los que estaban, los que están asistiendo, que están haciendo el trabajo de grado conmigo, pues básicamente solo está Roger. En mecánica cuántica, sobre todo cuando nosotros tenemos procesos por fuera del equilibrio, ya después, algún día en sus vidas, ustedes
aprenderán eso o no lo aprenderán, eso depende de qué tema escojan para trabajar. Ustedes, por ejemplo, fácilmente pueden hacer lo siguiente. Ustedes, por ejemplo, podrían tener una función s de t que sea igual a la integral entre menos infinito y t por la integral entre menos infinito y t', ¿cierto? Por ejemplo, podría ser un g, ¿cierto? A ver, esto podría ser acá un g de t, tau, ¿cierto? Por un sigma de tau, tau prima, por una función de tau prima, por ejemplo, de tau prima, ¿cierto? Entonces, digamos que esto acá sería una forma mucho más compleja de uno trabajar con funciones de Green, muchísimo más compleja, ¿cierto? Entonces, no necesariamente las formas con las que uno va a trabajar con funciones de Green tienen que tener esa estructura de integral de convolución que nosotros tenemos ahí, ¿cierto? Hay diferentes estructuras que admiten que nosotros podamos expresar algo en términos de una función de Green, no solamente eso, ¿cierto? Entonces, hay varias. Pero en ecuaciones diferenciales ordinarias nosotros vamos a comenzar con este tipo de estructura. Entonces, para yo poder evaluar x de t, ¿qué necesito saber? Necesito saber g de t, que es o la función de Green o la respuesta al impulso. Entonces, g de t, Profe, disculpe, faltó el diferencial. ¿cuál? Ah, sí, muchas gracias. Entonces, acá tendríamos a u de tau por diferencial de tau. Ahora, g de t, entonces, ¿quién es g de t? G de t es la función de Green. G de t es la función de Green, ¿cierto? Los matemáticos le llaman a esto respuesta impulsiva. Aunque yo ya he visto que los matemáticos cada vez más están utilizando el término función de Green. Yo no sabía por qué era que no utilizaban el término función de Green, pues cuando yo estaba estudiando en la universidad. Eh, entonces, pero pues ahora están utilizando mucho más el término función de Green. Hay veces que utilizan el término propagador, por ejemplo. Pero eso también lo utilizamos nosotros los físicos. Entonces, utilizan mucho más el término respuesta impulsiva. Entonces, la respuesta impulsiva básicamente es la solución a esta ecuación diferencial de acá, que sería g de t, dado que la excitación es un impulso. Ustedes calculan esa respuesta impulsiva, integran y entonces hallan x de t. Ahora, ¿cuáles son las restricciones que tiene la aplicación de este procedimiento acá? Entonces vamos a escribir por acá restricciones. Esto no funciona para cualquier ecuación diferencial sencillamente porque si la integral, escuchen bien, si la integral es un método, ¿qué tipo de método es una integral? La integral es un método lineal, ¿cierto? Entonces el hecho de que yo pueda expresar la solución como una integral de convolución implica desde la teoría de sistemas lineales que esto es una ecuación diferencial lineal. O sea que con ecuaciones diferenciales no lineales no puedo trabajar con funciones de Green. Pues la respuesta es que no necesariamente porque hay cosas que uno puede hacer, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el libro, si ustedes buscan este libro que se llama, este libro yo nunca lo he encontrado en inglés, pero lo pueden buscar así. Physique du solitron. En inglés, este libro lo encuentran como Physics of Solitons. Listo. Bueno, muy bien. En este libro hay una serie de transformaciones que se realizan, una serie de transformaciones. A ver, ¿dónde tengo yo este libro por acá?
Y esas transformaciones permiten que ustedes trabajen en sistemas no lineales. Si esto fuera un curso, por ejemplo, de Física Matemática 1, como Dios manda, yo les enseñaría esto, pero esto es simplemente un pequeño curso para que a uno electrodinámica no lo coja fuera de base, ¿cierto? Entonces, a ver, por ejemplo, acá hay una serie de transformaciones, ya les voy a mostrar cuáles son. Hay una transformación llamada, por ejemplo, la transformación de scattering inversa. En ese libro lo encuentran en el capítulo 7. Para trabajar una ecuación no lineal de mecánica de fluidos que se llama la ecuación de Cartevelt-de Vries, ¿cierto? Entonces, no necesariamente uno está restricto a trabajar con funciones de Green en el caso de que tenga eh, mm, ecuaciones diferenciales lineales. Pueden ser no lineales, pero hay que transformarlas de cierta forma y a uno no le va a quedar una integral de convolución así. La integral de convolución es para sistemas lineales y si tiene esto, es que son invariantes con el tiempo. Es más, la forma más general para uno escribir la solución en términos de funciones de Green sería esta. Sería x de t igual a la integral entre menos infinito y t de g de t, tau por u de tau por d tau. Lo que pasa es que en el caso particular en el que la respuesta al impulso, que es la función que caracteriza la dinámica, las velocidades del sistema, dependa de la diferencia de dos tiempos. Entonces, ahí estamos hablando de sistemas lineales e invariantes con el tiempo. Entonces, restricciones. Linear systems. Esta es la restricción más importante para las funciones de Green. Los sistemas tienen que ser lineales, ¿cierto? Ahora, si el sistema es no lineal, como les estoy diciendo, ustedes deben de evaluar. Deben de evaluar el caso, si lo pueden transformar, aproximar, ¿cierto? Lo pueden proyectar. ¿Qué pueden hacer con un sistema no lineal? ¿Sí o no? Ahora, en electrodinámica, en el curso de electrodinámica que nosotros vemos en las universidades colombianas, no importa la universidad que sea. El curso de electrodinámica clásica 2 de las universidades colombianas es un curso donde se trabaja máximamente con sistemas lineales. Hay veces que se trabaja, por ejemplo, en materiales se trabaja con, ustedes podrían trabajar, por ejemplo, con susceptibilidades no lineales, ¿cierto? Con susceptibilidades no lineales, más sin embargo, es raro, ¿cierto? Entonces, típicamente las susceptibilidades son lineales. Pueden haber susceptibilidades no lineales, sí, porque hay óptica no lineal, etcétera, pero, digamos, no es convencional. Ahora, es una restricción que sea linear and time invariant. No. Entonces, no necesariamente tiene que ser LTI, ¿cierto? Solamente que si es LTI, entonces ustedes los pueden expresar en esta forma. Y la función de Green queda dependiendo de la diferencia de los tiempos. Eso es muy importante porque esto es realmente el concepto de estacionariedad. Algo no es estacionario cuando no cambia con el tiempo, no. Eso no es cierto. Algo es estacionario cuando su propagador depende de la diferencia de los tiempos, ¿cierto? Entonces, esto se llaman funciones de Green estacionarias, stationary. Y son para sistemas lineales e invariantes con el tiempo, ¿cierto? Ahora, un sistema lineal perfectamente, su respuesta puede ser escrita de esta forma si el sistema no es invariante con el tiempo, pero puede seguir siendo lineal. ¿Sí o no? Por ejemplo, omega sub 0, la frecuencia puede depender del tiempo. ¿Eso es el sistema lineal? No. El sistema sigue siendo lineal, pero su función de Green ya no va a depender de la diferencia de dos tiempos porque se ha roto su invarianza traslacional en el tiempo. Entonces, digamos que eso es básicamente lo que uno tendría que tener en cuenta para esto. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a aplicar este conocimiento que yo, digamos, he puesto en esta hojita, solo en esta hojita, lo vamos a aplicar al problema del oscilador armónico amortiguado. ¿Listo? Entonces, y ya para la clase de lunes vamos a terminar demostrando que la función de Green escala con mucha más facilidad, con muchísima, muchísima más facilidad, el problema que vimos ayer que la transformada inversa de Laplace.
Ustedes imagínense haciendo lo que hicimos el día, perdón, ayer no, sino antier, lo que hicimos el día de antier cuando la excitación entonces esté al cuadrado, o si la excitación esté al cuadrado por un seno, o por un seno al cuadrado, entonces eso sería una locura. Más sin embargo, si usted conoce su sistema físico, lo único que necesita es la función de Green. Solo conociendo la función de Green y ponchando en una ecuación, problema evolucionado. Ah, pero es que qué tal que la integral no sea solucionable analíticamente, pues no importa, uno nace en un computador, ¿cierto? Muchísimo más fácil que uno ponerse a hacer una expansión infinita en, en, en fracciones parciales sin uno saber a dónde va a llegar, ¿cierto? Entonces, en este sentido es mucho más cómodo trabajar con funciones de Green. Ahora, hay otra razón que uno aprende en el curso de electrodinámica y de mecánica clásica, al final de los cursos de mecánica clásica uno aprende que la función de Green es un elemento fundamental de una teoría de campo, ¿cierto? Entonces, esa es, digamos, una razón más importante de las funciones de Green, que es algo fundamental en una teoría de campo. ¿Eso qué significa? Es la forma, es la forma más básica para yo entender las propiedades intrínsecas de un sistema físico, en la que se puede escribir una teoría de campo. La teoría de campo usted la puede escribir de varias formas, pero si la escribe en términos de un propagador, el propagador contiene las propiedades elementales del sistema físico, cosa que ninguna otra técnica contiene, ¿cierto? Pero Juan, esto, qué pena interrumpirlo. Ya sigue. Esto, quería saber una cosita. ¿Le puedo hablar Sí, o sí, hágale, hágale. qué pena, Juan? Quitarle el impulso. Estamos, o sea, precisamente estamos buscando la solución de x de t en todo instante de tiempo. Esa diferencia de tiempos precisamente me dice que tiene que ser precisamente invariante. Entonces no importaría qué tiempo sea mayor, ¿verdad? Si en este caso mirando el circuito, cuando se abre o cuando se cierra, ¿sí me hago entender? Eso no importaría, O para sea, nada. el tiempo, usted dice que si usted cambia tiempo, o sea, No, depende del tiempo. si t es mayor que tau o tau es mayor que t, si son dos tiempos, digamos que completamente diferentes. No, Mm, sí, sí, sí entonces, importa. Importa es, porque las funciones de Green tienen que ser causales. Lo vamos a ver la semana entrante, más o menos el mm, jueves, ¿sí o no? Debe de ser causal. Y eso es una propiedad muy importante de la electrodinámica. La electrodinámica es una teoría causal. Es una ok, y teoría si, causal que mm, tiene también una teoría anticausal, pero siempre es causal o anticausal, pero nunca es no causal, ¿sí o no? Yo, por ejemplo, si yo le pongo a usted un ejemplo, yo sé que usted se acuerda cuando vio esto. Cuando usted vio esto en electrodinámica, yo le dije una vez que el señor Álvaro Uribe una vez citó a una votación un viernes por la noche y hicieron la votación el jueves. ¿Se acuerda? ¿Se sí, acuerda de sí, ese ejemplo? sí, Eso sí, es sí. algo, eso es algo no causal y Ujú, antinatural, además de desagradable, ¿sí me entiende? sí, Entonces, pero digamos, si nos restringimos a la física del problema, no es posible, por ejemplo, que usted excite. ¿Cuál es la excitación? La excitación es la citación a una votación. Entonces usted excita el viernes y usted responde el jueves. Eso es sencillamente imposible en un sistema físico, ¿sí o no? Para que usted pueda responder, tiene que existir una excitación previamente, ¿cierto? Para que haya una votación, tiene que haber antes una citación. No puede citar y haber votado antes, ¿cierto? Entonces, eso no es causal. Y la naturaleza no funciona así, Roger. Entonces, por eso es que usted no puede cambiar los tiempos ahí. ¿A qué me refiero yo? Si usted, por ejemplo, tiene esto, entonces vamos a hacer una cosa. Yo voy a hacer un diagrama eh, ligeramente. Entonces, este es un diagrama y yo les voy a mostrar, por ejemplo, el instante de tiempo en donde yo voy a colocar una densidad de carga. Entonces, en este tiempo t sub 0, yo voy a colocar acá una densidad de carga rho de t sub 0, pero antes de t sub 0, la densidad de carga es 0, ¿cierto? Y después, digamos que la densidad de carga es constante. Es una carga eléctrica ahí. ¿Qué es lo que uno aprende en electrodinámica 1? Uno aprende en electrodinámica 1 que el potencial eléctrico en R, ¿cierto? Es básicamente
La integral, bueno, podemos colocar acá 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral sobre un volumen sobre D3R', rho de R', R menos R', ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, si el campo eléctrico se puede calcular acá fácilmente como el menos gradiente de este potencial, o sea que esto quedaría como 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral sobre V de 3R', rho de R' sobre R menos R' al cuadrado en dirección a R, ¿cierto? Bueno, entonces muy bien. Ahora, si usted, por ejemplo, Roger, pone esta carga ahí y no hay variación con el tiempo, aparentemente, ¿cómo respondería el campo eléctrico? El campo eléctrico respondería como algo así, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá, y digamos que este sería el campo eléctrico. Entonces, esto sería el caso sin memoria. Entonces, acá no hay memoria. Esto es el mejor de los casos, es que cuando usted excita, él responde inmediatamente. Esto es una respuesta instantánea. ¿Qué es lo que pasa realmente cuando usted tiene variación temporal? Cuando usted tiene una variación temporal, que eso es lo que vamos a ver la semana entrante, y esto es de capital importancia en electrodinámica. Usted seguro esto sale en un parcial, ¿sí o no? Entonces, el campo eléctrico en este caso, bueno, vamos a ver, el campo eléctrico, no hagamos el campo eléctrico porque nos complicamos acá, pues, pendejamente. Vamos a hacer solamente el potencial, listo. Entonces, el potencial electrodinámico, listo. Entonces, el potencial electrodinámico, por ejemplo, phi dr, t, en el caso de una onda electromagnética no homogénea, entonces sería 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 integral sobre v de 3R', ¿cierto? Rho de R' evaluado en esto. Pónganme cuidado. Entonces, esto sería KT, el tiempo T menos R menos R' sobre la velocidad de la onda, esto dividido R menos R'. Moraleja, el potencial electrostático, no, el potencial eléctrico, porque esto no es estático, el potencial eléctrico está adelantado, perdón, está atrasado con respecto al tiempo en el que se está evaluando la densidad de carga, ¿cierto? ¿Cuánto retardo hay entre el tiempo en el que usted excita con rho de R', T', ¿cierto? Y el tiempo en el que usted mide? Esto es relativamente simple, esto es una consecuencia de la teoría especial de la relatividad, por eso es que electrodinámica no se puede ver sin relatividad. Básicamente que la onda electromagnética va a tardar un tiempo, ¿cierto?, en desplazarse, ya no se va a desplazar inmediatamente, ¿cierto? Necesita viajar desde el lugar donde es generada hasta el lugar donde es medida. Ese tiempo que tarda es R menos R', es decir, la diferencia de las posiciones entre la fuente y el observador dividido la velocidad de la onda, ¿cierto? Y ese es este tiempo que nosotros tenemos acá. Entonces, los que están viendo electrodinámica, apunten esto por ahí. Entonces, acá hay un retardo en el potencial que es igual aquí en el tiempo de retardo es igual al tiempo que tarda la onda en viajar de la fuente al observador, ¿cierto? Ahora, vea Roger, antes de que usted excite con una densidad de carga, usted no puede medir el potencial, eso es imposible, ¿cierto? Lo que usted está preguntando equivale, si usted cambia T por menos T, equivale a que esto comenzara a viajar hacia atrás en el tiempo, ¿cierto? Entonces, existe una función de Green, o existe una función de Green que considera esa posibilidad, pero es una función de Green que simplemente está ahí por simetría, por completitud física. Usted tiene que tener una teoría, Roger, para T y una teoría para menos T, ¿cierto? Entonces, esto simplemente es por simetría de la física.
Eso no significa que las cosas viajen hacia atrás en el tiempo, ¿cierto? Eso lo que significa es que van a haber algunos observables que son invariantes. Si usted, por ejemplo, cambia T por menos T, es más, como ejercicio, los que están viendo electrodinámica, por si les sale por ahí en un parcial, cojan las ecuaciones de Maxwell y cambien T por menos T, a ver qué pasa, ¿cierto? Entonces se van a dar cuenta que E, el campo eléctrico, es invariante ante este cambio y que el campo magnético es una reflexión temporal en ese cambio, ¿cierto? Entonces, estas son las propiedades del campo eléctrico y magnético ante la inversión del tiempo. Y eso está relacionado con la función de Green, ¿cierto? Entonces, la función de Green debe de soportar este tipo de simetría. Bueno, entonces acá, ¿qué pasaría en el caso de la onda? Que yo, por ejemplo, excito en T sub 0 y debido a este retardo que yo tengo acá, yo inmediatamente no voy a responder. Va a tardar un tiempo hasta que el campo eléctrico llegue a su valor de estado estable, ¿cierto? Y este tiempo de acá, el tiempo de retardo. Y esto está relacionado con la causalidad. ¿Sí pilla, Roger? Quizás. Ok. Gracias, Juan. Bueno, en el trabajo que usted está realizando, y ya pues que llegó Ángel, también el de Ángel, ustedes siempre van a tener un par de funciones de Green que vamos a ver la semana entrante, ¿cierto? Entonces, siempre. Toda teoría de campo, ya sea de partículas, lo que sea, Omar también es particulero. Entonces, toda teoría de campo tiene estos dos propagadores, no importa qué teoría de campo sea. Tiene un propagador retardado, por ejemplo, como función de omega si estamos en Fourier, y tiene un propagador avanzado. El propagador retardado da cuenta de los procesos temporales progresivamente, o sea, cuando algo viaja en el tiempo hacia adelante. Y el avanzado de los procesos regresivos en el tiempo. Este, por ejemplo, tiene una forma, la forma más sencilla es como omega menos omega sub 0 más i por eta, ¿cierto? Este de acá tiene una forma como omega menos omega sub 0 menos i por eta. Eso significa que los polos de este de acá están en el semiplano superior derecho, en el semiplano complejo superior y estos en el semiplano complejo inferior. Entonces, esa es la forma de nosotros identificar si el propagador corresponde a una propagación causal o anticausal, mirando dónde están los polos. Si los polos están en el plano superior, en el semiplano complejo superior, en el semiplano complejo inferior. Entonces ya la semana entrante vamos a ver el teorema integral de Cauchy, vamos a ver el teorema del residuo, vamos a ver un ejemplo con el oscilador de Lorentz, que es el que yo hago en electrodinámica. Ya no, porque uno ya, digamos, vamos a tratar de acostumbrar a los chicos que van a ver electrodinámica los próximos semestres a que exijan que eso se vea en física matemática, ¿cierto? Entonces, pero pues mientras tanto yo les puedo hacer como el repasito, ¿sí o no? Porque eso no se debería ver en un curso de esto, se debería ver en mecánica clásica y en física matemática. Ahora, dicho esto, esto es un tema que vamos a ver la semana entrante, supremamente completo. Este sería el alma del curso. Yo preparo este curso precisamente por ese tema, no por este. Este es como para introducir esa otra parte, ¿cierto? Entonces, yo, por ejemplo, puedo considerar esto. Entonces yo digo, bueno, ¿qué es un delta? Entonces, un delta de t es una función tal que es una distribución, no es una función. Esto es 1, por ejemplo, en t igual a 0, y esto es 0 para t diferente de 0, y entonces lo que yo tengo es como algo así. Esto es t, entonces este delta que yo tengo acá, un impulso en el origen, ¿cierto? Esto hace que el sistema es lineal invariante con el tiempo. Yo, por ejemplo, podría tener esto y me va a dar exactamente la misma respuesta, simplemente si yo desplazo la respuesta entre la excitación en T sub 0, la respuesta también queda desplazada en T sub 0 si el sistema es lineal e invariante con el tiempo. Punto importante para un quiz de electrodinámica, por ejemplo, ¿sí o no? Muy bien.
Aunque imagino pues que ustedes esto lo vieron mucho con Blanca, pero pues no está de más con un recorder, ¿cierto? Entonces esto es 1 en t igual a t sub 0. Y esto es 0 en t diferente de t sub 0. Listo. Entonces delta de t menos t sub 0. Muy bien. Y entonces acá lo que nosotros vamos a tener es que, por ejemplo, si esto fuera t sub 0, pues acá estaría el delta. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, para sistemas lineales e invariantes con el tiempo, si ustedes desplazan el delta o la excitación, Ok, también desplazan la respuesta. ¿Cierto? sí. Como Roger. Ah, qué pena, estaba con el micrófono abierto. Discúlpenme, qué pena. No, todo bien. Bueno, listo. Entonces vamos a hacer una cosa. Entonces consideremos, entonces, x dos puntos más 2 zeta omega sub 0 por x punto más omega sub 0 cuadrado por x igual a u de t. Listo. Tal que x de t es igual a la integral entre menos infinito y t de una función g de t menos tau por u de tau por d tau, ¿cierto? Donde g de t satisface entonces g de t satisface g dos puntos de t más 2 zeta omega sub 0 por g punto de t más omega sub 0 al cuadrado por g de t igual a un delta de t, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, dicho en forma de operador, entonces en forma de operador diferencial, entonces, ¿cómo queda? Quedaría como la segunda derivada con respecto a t más 2 zeta omega sub 0 por la derivada con respecto a t más omega sub 0 al cuadrado por g de t igual a delta de t. Entonces, esto es un problema de operadores donde ese operador actuando sobre g de t convierte a g de t en un delta. Eso es lo que es este operador, ¿cierto? Entonces, cualquier operador actuando sobre una función de Green convierte la función de Green en un delta. ¿Cierto? Es la función de Green en términos de operadores. Bueno, muy bien. Ahora, por ejemplo, los polos de la función de Green son los autovalores de este operador diferencial, ¿cierto? Es que yo quiero relacionar los polos con este operador. Entonces, todos los operadores tienen un espectro. Entonces, el espectro de este operador son los polos de la función de Green, ¿sí o no? Es así de sencillo y así de simple. Listo. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Eh, a ver, voy a considerar entonces esta expresión de acá. Entonces, consideramos la transformada de Laplace de la expresión 1. Listo.
Muy bien, entonces, ¿qué nos queda? S al cuadrado más 2 zeta omega sub 0 por S más omega sub 0 al cuadrado actuando sobre la transformada de Laplace de la función de Green. Esto, naturalmente, estamos asumiendo condiciones iniciales nulas. Eso no es ningún problema si el sistema es lineal invariante con el tiempo, si no, sí. Listo. Muy bien. Y esto es igual a 1 porque la transformada de Laplace de un delta es 1. De acá, entonces, yo fácilmente puedo decir que la transformada de Laplace de la función de Green es igual a 1 sobre S cuadrado más 2 zeta omega sub 0 S más omega sub 0 cuadrado, ¿cierto? Entonces, mm, listo. Bueno, muy bien. Ahora, ¿cuáles son los polos de la función de Green? Entonces, polos de la función de Green. Dicen que la función de Green por ahí no puede tener polos complejos. Está claro que eso no es cierto, ¿sí o no? Entonces, S al cuadrado más 2 zeta omega sub 0 S más omega sub 0 al cuadrado igual a 0. ¿Listo? Entonces utilizo la ecuación cuadrática S más menos, o bueno, o S1, 2. Esto es igual a menos B, que sería menos 2 zeta omega sub 0 más o menos, bueno, esto sobre 2, más o menos la raíz de 4 zeta cuadrado omega sub 0 cuadrado menos 4ac, entonces coloco acá menos 4a es 1 c es omega sub 0 cuadrado dividido 2, ¿cierto? Bueno, muy bien. Se va este con este, esto queda como menos zeta omega sub 0 más o menos un medio. Voy a factorizar acá lo siguiente. Si zeta es menor que 1, si zeta es menor que 1, el primer término es menor que el segundo, ¿cierto? O sea que factorizo el menos. Menos, otro el menos 4. Factorizo acá, menos 4 omega sub 0, ¿cierto? Al cuadrado, y esto como me queda como 1 menos zeta cuadrado, ¿cierto? O sea que esto es igual a menos zeta omega sub 0. La raíz cuadrada de menos 4 omega sub 0 al cuadrado no es otra cosa que 2i omega sub 0 cuadrado, ¿cierto? O sea que esto queda acá 2i sobre 2 por la raíz de 1 menos zeta cuadrado. Le va este con este, entonces los polos son menos zeta omega sub 0 más o menos. Omega sub 0, profe, arriba. Gracias, Omar. Y omega sub 0 por la raíz, ¿cierto? De 1 menos zeta cuadrada. Bueno, muy bien. Polos imaginarios, ¿cierto? Menos zeta omega sub 0 más o menos y omega sub 0 por la raíz de 1 menos zeta cuadrada. Entonces, un polo está en el semiplano complejo superior y un polo está en el semiplano complejo inferior, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. Ahora, ya que nosotros vimos que el espectro de autores de este operador es complejo, ¿cierto? Es un operador no autoadjunto, etcétera. Pero nosotros podemos evaluar la función de Green perfectamente porque esto lo hemos hecho. Lo hicimos la última vez, realmente fácil, ¿cierto? Entonces, súper sencillo evaluar la función de Green. Entonces, yo a partir de esta función de Green acá, si Omar me permite, copy-paste, que no estoy presencial. Presencial también lo hace, profe, no se haga ahí la... Lo queda más difícil. Entonces, vamos a partir de esta función de Green, ¿cierto? Entonces, y la función de Green en el dominio del tiempo
Entonces, ¿cómo quedaría la funcióncita de Green en el dominio del tiempo? Bueno, entonces esto es, digamos, esto es igual a un cálculo interesante, ¿cierto? Entonces, eh, mm, quedaría de la siguiente forma. Muy sencillo, lo hicimos el miércoles. Entonces, G de T no es otra cosa que la transformada inversa de Laplace de 1 sobre S cuadrado más 2 zeta omega sub 0 S más omega sub 0 cuadrado, ¿cierto? Entonces, esto es igual a quién. Nosotros habíamos factorizado esto por medio de completar cuadrados y esto nos había quedado. Esto es la transformada inversa de Laplace de S más zeta omega sub 0 al cuadrado más omega sub 0 al cuadrado 1 menos zeta cuadrado. Esto está en el último video que les voy a mandar. Está esto. Listo. Para los que no han venido, etcétera, está en el último video que ahorita les voy a mandar. Ahorita los comienzo a subir. Deben estar listos. Vámonos para las 10 de la noche. Ya están todos ahí en el grupo. Listo. Bueno, muy bien. Entonces nosotros vimos en la clase pasada que para que esto se parezca a la transformada de Laplace de un seno hay que multiplicar y dividir por omega sub 0 raíz de 1 menos zeta cuadrado, ¿cierto? O sea que esto sería 1 sobre omega sub 0 raíz de 1 menos zeta cuadrado por la transformada inversa de omega sub 0 la raíz de 1 menos zeta cuadrado sobre S más zeta omega sub 0 todo al cuadrado más omega sub 0 cuadrado 1 menos zeta cuadrado. O sea que lo que hay arriba es la raíz cuadrada del segundo término que hay abajo, ¿cierto? Muy bien, o sea que esto cómo queda, nos queda que G de T es quién. Entonces G de T es igual a 1 sobre omega sub 0 por la raíz de 1 menos zeta cuadrado por el seno de omega sub 0 raíz de 1 menos zeta cuadrado por T, ¿cierto? Por U de T. Perdón, me faltó la exponencial por acá. Esto por E a la menos zeta omega sub 0 T por U de T, que es el escalón unitario. No la U de T excitación, sino el escalón unitario. Venga, pongámosle a esto otra vaina acá, porque esto está como maluco. Coloquémosle a esto. ¿De qué otra forma se escribe el escalón unitario por ahí que no sea con la U? A ver. Coloquémosle a esto una U mayúscula de T, como así. Es un escalón unitario, listo, bueno, muy bien. Ahora, entonces, una vez nosotros tenemos esta vaina acá, ¿sí o no? Entonces, nosotros podemos proceder a hallar para este sistema lineal e invariante con el tiempo, la respuesta a una excitación arbitraria usando la integral de convolución, ¿cierto? Entonces, eso, digamos que está relativamente claro. Bueno, muy bien. Ahora, a ver, déjenme pensar qué podemos hacer por aquí para acelerar el proceso. No, no podemos hacer nada. Entonces, respuesta X de T. Respuesta X de T. Entonces, la respuesta X de T a una excitación arbitraria, X de T, por lo tanto, entonces es igual a la integral entre menos infinito. Integral entre menos infinito y T de G de T menos tau por U de tau, que sería la excitación, por de tau. Listo. Reemplazamos lo que nos dio la función de Green, o sea que esto queda fuera
1 sobre omega sub 0 por la raíz de 1 menos zeta cuadrado integral entre menos infinito y t, entonces esto es por e a la menos zeta omega sub 0 t, t menos tau naturalmente por el seno, ¿cierto? Entonces acá quedaría por el seno de omega sub 0, 1 menos zeta cuadrado t menos tau, ¿cierto? Acá, venga, esta vaina ya me está como pareciendo maluca. Coloquémosle una F acá a la excitación. Listo, cambiemos la letra de la excitación acá. Eso sería acá por U de tau, por F de tau, ¿cierto? Venga para acá. Bueno, esto sería U de T menos tau por F de tau. Venga para acá otra vez porque no me cupo. Por diferencial de tau. Entonces, así se calcularía la respuesta a una entrada arbitraria de tau. Ahora, esta vaina solamente es diferente de 0 para t mayor que tau, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede acá? Que t siempre es mayor que tau. ¿Cómo sabemos nosotros? Vamos a mirar una cosa. U de t menos tau implica que como esto es un escalón unitario, tau siempre tiene que ser menor que t para que eso sea diferente de 0, ¿cierto? Pero observen que tau, ¿quién es? Tau es la variable de integración, ¿cierto? Y por definición, según los límites, la variable de integración siempre es menor que t, o sea que esto siempre es 1. Listo. ¿Eso está claro o no? Creo que eso es lo que le preguntaba ahorita. Exactamente. Pero sí, sí, señor. Profe, Bueno, ¿me muy repite bien. esa parte otra vez, por favor? Sí, esto es un escalón, Omar. ¿Sí o no? Esta parte de acá. Sí, Entonces, qué es un escalón? Un escalón es una función que es 1 cuando su argumento es mayor que 0 y es 0 cuando su argumento es menor que 0, ¿cierto? Eso es un escalón. Entonces, digamos, si este es el escalón U de t, Omar, entonces el escalón de U de t sería 0 para t menor que 0 y 1 para t mayor que 0, ¿cierto? Eso sería el escalón. Ahora, ¿qué pasaría, Omar, si usted, por ejemplo, tuviera U de t menos t sub 0? Entonces, si este es t sub 0, antes de t sub 0 esto es 0, ¿cierto? Y después de t sub 0 es 1. Eso se significa que corre el para que escalón. sea... Sí, exactamente. Para que sea 1, Omar, t menos t sub 0 tiene que ser mayor que 0, ¿cierto? O dicho de otra forma, t mayor que t sub 0. Entonces, en este caso, para que esto sea 1, t tiene que ser mayor que tau, pero como t es el límite superior de la integral, siempre es mayor que tau. ¿Sí me explico? Sí, profe. Entonces, eso da 1. Muy bien, entonces como nos queda, digamos esto, en resumidas cuentas, esto queda x de t igual a 1 sobre omega sub 0 por la raíz de 1 menos zeta cuadrado integral entre menos infinito y t de e a la menos zeta omega sub 0 de t menos tau por el seno de omega sub 0 por la raíz de 1 menos zeta cuadrado t menos tau, ¿cierto? Por la excitación f de tau por d tau, ¿cierto? Entonces así nos queda esta expresión para yo hallar la respuesta a una excitación arbitraria del oscilador armónico amortiguado, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces el ejercicio que nosotros queremos hacer realmente, porque es que es el ejercicio que nosotros hicimos, es el ejercicio que nosotros hicimos la clase del miércoles y vimos que, ojo, y vimos que llegamos
llegamos a una expresión utilizando, utilizando la transformada de Laplace, ¿cierto? Entonces vamos a ver si llegamos a una expresión parecida utilizando la función de Green. Ayer que yo estaba mirando esta vaina, me quedó por ahí un término que no había yo dónde venía de término. Estaba como medio confundido. No estoy seguro si es que me equivoqué el miércoles o me equivoqué en un libro que estoy escribiendo. Entonces estoy como intrigado con esa vaina. Pues el miércoles no para que me hubiera equivocado, ¿cierto? Pero pues nunca sabe, ¿sí o no? Este primer semestre del 2022 es el semestre de las equivocaciones. Eh, acabo de, acabo de enviar un paper corrigiendo una equivocación y las personas involucradas con el paper, o no, involucradas no, o sea, personas que tienen afinidad con uno de los involucrados están como tocados porque uno reconoce un error. Y eso realmente es la ciencia. La ciencia es uno, eh, ¿cuál es la palabra? Objetivamente saber cuándo está equivocado y cuándo no, ¿sí o no? O sea, uno solamente le cree a la evidencia. No es que uno quiera creer que algo es de alguna forma, pero si no hay evidencia, pues queda muy duro, ¿sí o no? Entonces, vamos a ver cómo nos va. Porque yo creo más bien que me equivoqué en el libro, según lo que me dicta la intuición. Creo que me equivoqué en el libro, pero entonces vamos a mirar a ver cómo nos da el lunes. Hoy no alcanzamos a llegar. Entonces vamos a establecer el objetivo de la actividad. Entonces, objetivo de la actividad. ¿Qué actividad queremos hacer acá? Entonces queremos evaluar la respuesta al escalón. Ya yo puedo evaluar la respuesta a cualquier cosa porque ya tengo la función de Green, ¿cierto? Entonces yo ya puedo escalar de la forma que yo quiera la solución a este sistema, ¿cierto? Matemáticamente hablando. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a evaluar la respuesta al escalón. ¿Listo? Sencillo. Evaluar la respuesta al escalón. Bueno, muy bien. Entonces, eso implica que f de t, que es mi excitación, entonces es simplemente u de t. Muy bien, entonces, ¿qué nos queda acá? Entonces, lo que nos queda acá es que nosotros, a ver, ¿en qué página estamos? Nos queda que x de t va a ser igual a 1 sobre omega sub 0 por la raíz de 1 menos zeta cuadrado por la integral entre menos infinito y t, ¿cierto? Entonces, de lo siguiente, de e a la menos zeta omega sub 0 de t menos tau por el seno de omega sub 0 de la raíz de 1 menos zeta cuadrado por t menos tau, ¿cierto? Por u de tau por diferencial de tau. Solamente cuando tau, la variable de integración, es mayor que 0, esto es diferente de 0, ¿cierto? Bueno, entonces esto queda sencillamente fantástico porque esto es 1 siempre y cuando tau sea mayor que 0, ¿cierto? Entonces la integral ahora va a quedar de esta forma. 1 sobre omega sub 0, raíz de 1 menos zeta cuadrado, integral entre menos infinito y t, perdón, entre 0 y t, de e a la menos zeta, omega sub 0 por t menos tau, ¿cierto? Por el seno de omega sub 0 por la raíz de 1 menos zeta cuadrada de t menos tau por el diferencial de tau, ¿cierto? Bueno, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a hacer un cambio de variable. Entonces voy a cambiar a t'. Entonces voy a decir t' es igual a t menos tau. Listo, entonces esto implica que el diferencial de t'
diferencial de t' porque t es una constante dentro de la integral es igual a menos de tau, ¿cierto? Bueno, muy bien. Para tau igual a 0, para tau igual a 0, entonces t' es igual a t. ¿Listo? Para tau igual a t, t' es igual a 0. Entonces, esto es lo que hemos hecho varias veces, es lo que se llama la reflexión en el tiempo. Una reflexión en el tiempo y entonces lo que vamos a hacer es esto. Listo. Bueno, muy bien. Entonces esto sería acá esto sería acá, integral entre t y 0 de e a la menos zeta omega sub 0 t' por el seno de omega sub 0 por la raíz de 1 menos zeta cuadrado por t' por menos diferencial de t'. Entonces ese signo menos yo lo puedo cambiar invirtiendo los límites, ¿cierto? O sea que esto me queda simplemente como 1 sobre omega sub 0 Copy pegue, profe. raíz de, ¿cómo? Copy pegue, profe, y nada más borraba los límites, pero le gusta escribir al profe. Pues, o no, yo copio y pego y me regaña. Y escribo y también, no, Ah, pues, usted sabe, profe, uno no puede estar. voy a cambiar frases de variable, ahora voy a cambiar t' por tau. Seno de omega sub 0, raíz de 1 menos zeta cuadrado tau por d tau, ¿cierto? Bueno, entonces, para yo saber la respuesta al escalón, tengo que evaluar esto. Ahora, ¿qué fue lo que nos dio la clase pasada? Lo que nos dio la clase pasada, entonces vamos a escribir acá simplemente lo que nos dio la clase pasada. La respuesta al escalón nos dio lo siguiente. Entonces nos dio, un segundo. Están escribiendo por aquí, quién sabe quién. A ver. One second. Ya. Entonces, respuesta al escalón. X de t igual a 1 sobre omega sub 0 al cuadrado, ¿cierto? Factor de 1 menos e a la menos zeta omega sub 0 por t sobre la raíz de 1 menos zeta cuadrado por el seno de omega sub 0, la raíz de 1 menos zeta cuadrado por t, más el arco cuya tangente es la raíz de 1 menos zeta cuadrado sobre zeta. Y si la posibilidad. Entonces, esto es la respuesta al escalón y se supone que esa integral tiene que dar esto. ¿Cierto? Entonces, vamos a mirar si da eso o no. Eso sí, si no da eso, me tienen que responder ustedes por esa integral. A ver, ¿dónde fue que nos equivocamos? Listo. Pues eso fue lo que nos dio con la trauma de Laplace. Ahora no sé, yo todavía sigo pensativo. Es que yo tengo una memoria idéntica, pero tampoco, pues, como para acordarme cuánto es que me dio cuando yo hice eso la última vez en clase. Pero yo creo que no me dio con ese omega sub 0 al cuadrado, pues que no me acuerdo. Y no me refiero al miércoles. Cuando me refiero a la última vez en clase, me refiero a hace un año y medio, pues, que hice esta integral. ¿Sí o no? Entonces, pero creo que no me da con ese omega sub 0 al cuadrado. Pues no estoy seguro. Tengo que mirar los factores. El resto todo da. ¿Sí o no? El resto es absolutamente idéntico. ¿Sí o no? Entonces, bueno, entonces lo que hay que hacer es evaluar esa integral y verificar que con la función de Green que acabamos de calcular, vamos a hablar la respuesta al impulso.
Bueno, ¿hay alguna pregunta, chicos? Pregunta antes de proseguir. Nos quedan 15 minuticos. De mi parte no. Por mi parte tampoco. Bueno. Segundo. Un segundo, yo reviso una cosa acá. Listo, muy bien. Entonces, yo creo que naturalmente no alcanzamos a terminar este procedimiento, pero podemos dejar el procedimiento planteado, ¿cierto? Un segundo. Aquí yo no reconozco este teléfono. Un segundo, chicos. Una cosa. Ah, ya está. Bueno, entonces, evaluación de la respuesta al escalón usando la función de Green. Muy bien, listo. Entonces vamos a plantear el problema. Pues como planteamos, este problema tampoco es tan difícil de solucionar, pues, ¿cierto? Entonces, ahora para ahorrarnos, digamos, dolores de cabeza acá, lo que yo voy a hacer es que voy a, en esta integral de acá, digamos, y sobre todo ahorrarle dolores de cabeza a Omar, ¿cierto? Entonces voy a hacer esto como omega R. Eso se llama la frecuencia amortiguada. Omega R, porque donde yo me lleve este omega sub 0 por raíz de 1 menos z cuadrado ahí en todo el cálculo, el pobre Omar va desmayando, pues. Total, profe. Entonces, omega R. Acá tenemos x de t igual a 1 sobre omega R, es este término de acá, ¿cierto? Es omega R por la integral de 0 a t de e a la menos zeta omega sub 0 por tau por el seno de omega r tau, ¿cierto? Por diferencial de tau. Bueno, muy bien. Entonces, una vez nosotros ya tenemos esta vaina acá, entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que vamos a hacer es que escribimos, esto es igual a 1 sobre omega r, esta integral va de 0 a t, pues e a la menos zeta omega sub 0 tau. Aquí entonces vamos a tener e a la i omega r tau menos e a la menos i omega r tau sobre 2i diferencial de tau, ¿cierto? Entonces, esto es igual a 1 sobre omega r más 2 y omega r, pues, ¿cierto? Entonces, integral de 0 a t. Entonces, me va a dar esta vaina, sería e a la i, por ejemplo, esto sería e a la i, factor de omega r, ¿cierto? Más i zeta omega sub 0 por tau. ¿Listo? Muy bien. Menos e, ambas son negativas, o sea que esto queda e a la menos i, factor de omega r, ¿cierto? Esto tiene que ser ahora menos, porque menos por menos da más y al cuadrado da menos, ¿cierto? Entonces, menos i zeta omega sub 0 por t, todo esto por d tau. Eso no es t, sino que es tau. Listo, bueno, muy bien. Entonces, esto, si después no resiste análisis, ¿sí o no? Entonces, integramos acá. Eso quedaría como 1 sobre 2i omega r. La primera integral, entonces me va a dar e a la i omega r
más I zeta omega sub 0 tau sobre I que multiplica a omega R más I zeta omega sub 0 y esta vaina acá está evaluada entre 0 y más infinito, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahí T, perdón. Ahora menos, es que me queda acá, menos 1 sobre 2i omega R. Esto es E a la menos I, factor de omega R menos I, zeta omega sub 0 por tau dividido menos I omega R menos zeta omega sub 0. Esta vaina acá está hablando entre 0 y T. Listo, bueno, bueno, bien. Uy, casi que terminamos de integrarla aquí en estos 10 minutos, ve, pero no la alcanzamos a terminar, pues. Una vez les digo. Pero mejor que la dejemos casi lista porque el lunes tenemos una tareita interesante con tensores. Y eso siempre hay que ponerle cuidado porque eso es cansón. Entonces necesitamos poner una horita. Bueno, entonces este es 1 sobre 2i omega r, ¿cierto? A ver qué hacemos acá. Déjenme, yo pienso para simplificar esta vaina lo más rápido posible. Entonces acá lo que vamos a tener es una vaina como así. Esto en T. A ver, esto en T. Déjenme, yo pienso una cosa. A ver, ¿cómo me hago para salirme de acá? Con las botas puestas. Un segundo. No hacer todo esto. Entonces, eso da E a la I omega RT menos E a la menos I toda sub 0 T menos 1. Pero yo después quisiera, por ejemplo, reunir el E a la menos zeta, los que tengan el 1. Bueno, vamos a hacer una cosa. Entonces, esto sería, este primer término sería acá E a la I omega RT por E a la menos zeta omega sub 0 T. Y en 0, eso es 0, o sea que esto es menos 1, ¿cierto? Y acá, entonces, esta vaina quedaría de la siguiente forma. Esto quedaría acá con un I al cuadrado, o sea que esto sería menos 1 sobre 2 omega R dividido omega R más I zeta omega sub 0, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, y acá, vamos a hacer esto en otro color. Entonces, esto sería este menos por este menos. Esa vaina daría más, ¿cierto? Pero este I por este I es I al cuadrado, o sea que sigue dando menos. Esto es 1 sobre 2 omega R factor de E a la menos I omega RT menos I por menos I da I al cuadrado, o sea que esto es E a la menos zeta omega sub 0 T menos 1. Listo, y esto sería acá omega R menos, uy, pasó ahí. Acá faltó el I, Pedro no me dijo. Qué dormido Pedro. A ver. Menos I. Y omega sub 0, que siempre me dice cuando me equivoco. Y Omar también está dormido. Bueno. No, Entonces, profe, sino que yo lo estaba haciendo en paralelo, pero pues, Como el profe escribe un poquito rápido, dice. bueno, entonces acá, ¿qué podemos hacer? Lo que yo voy a hacer es que yo voy a reunir los términos semejantes que tienen, que son constantes, desde los que tienen el 1 y los que tienen la exponencial e a la menos zeta omega sub 0 y la va a factorizar. Listo, bueno, muy bien. Entonces, acá lo que yo puedo hacer es factorizar esa exponencial. Entonces, me va a quedar así. Entonces, ambos son negativos. Entonces, me queda esto menos 1 sobre 2 omega r por e a la menos zeta omega sub 0 t factor de e a la i omega rt sobre omega r. Uy, ¿cómo? Omega r. Ah, sí, sí. Más i zeta omega sub 0 más e a la menos i omega rt, ¿cierto? Sobre omega r menos i zeta omega sub 0, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ahora menos por menos da más,
¿sí o no? Menos por menos da más y menos por menos da más, o sea que me queda más 1 sobre 2 omega R factor de 1 sobre omega R más I zeta omega sub 0 más 1 sobre omega R menos I zeta omega sub 0, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo queda esto acá? Listo, bueno, muy bien. Entonces acá, a ver. Multiplico esta vaina, en que esto me queda 1 sobre 2 omega R por E a la menos zeta omega sub 0 T que multiplica a omega R menos I zeta omega sub 0 por E a la I omega RT más omega R más I zeta omega sub 0 por I a la menos I omega RT, ¿cierto? Sobre el producto que es, como les dije, un número complejo por su conjugado omega R más I omega sub 0 y omega R menos I zeta omega sub 0, o sea que esto es omega R al cuadrado más zeta cuadrado omega sub 0 al cuadrado, ¿cierto? Bueno, muy bien. Esto es relativamente sencillo acá. Simplemente es omega sub 0 al cuadrado, pues, ¿cierto? Pero entonces después miramos a ver cómo nos queda eso. Vamos con la que es azul. La que es azul nos queda más 1 sobre 2 omega R factor de omega R menos I zeta omega sub 0 más omega R más I zeta omega sub 0, ¿cierto? Y acá entonces como me queda esta vuelta, entonces esto me queda acá como omega R al cuadrado más zeta cuadrado omega sub 0 al cuadrado. Y estos dos se van, esto queda 2 omega R arriba. Y entonces este omega R con este omega R se cancelan con este, ¿cierto? Bueno, muy bien. Hasta ahí la cosa va pintando como de colores, ¿cierto? Bueno, a ver, déjenme yo pienso. Ya me va a decir Omar, es que usted piensa, ¿cierto, Omar? Alguna vaina me va a decir. ¿Sabe que estaba mirando la respuesta cuando la hizo usted en el semillero la vez pasada? Me equivoqué. ¿Puede volver a No, subir, profe? es que cortó el video justamente cuando llega esa parte. ¿Verdad? Ah, no está, profe. No está. Es que yo tengo memoria de cuándo lo vimos y en qué video está y en qué parte más o menos, porque eso lo. ¿Dónde lo corté? ¿Dónde lo corté? En, donde tiene respuesta en el semillero, en la lista de reproducciones del semillero de las funciones de Green, en el video número, en el video que es respuesta impulsiva de los Sí. respuesta impulsiva, funciones de Green, respuesta impulsiva. Ahí justo llega, justo en el último pedazo llega exactamente a la misma integral y ahí lo cortó. Y yo sé que eso no terminaba ahí porque nosotros seguimos la clase. Ah, ya. Entonces, usted sabe que más o menos falta un pedacito, ¿cierto? Sí, profe. Pero tampoco, no falta mucho. La verdad es que no falta mucho. O sea, ya nos acabó el tiempo, pero tampoco falta mucho. Entonces, porque quedaría lo mismo, o sea, que va a quedar igual cortada como la primera vez, ¿sí o no? Entonces, pero claro que yo no sé, o sea, el procedimiento, no creo que sea el mismo, será el mismo procedimiento o no. Bueno, no sé, usted tiene que revisarlo, yo no me acuerdo. Entonces, pues el procedimiento debe ser parecido, pero no creo que el mismo. Porque por si se lo está preguntando, no estoy mirando el video mientras estoy dando clase. Hagamos la que es en amarillo, hagámosla en púrpura. Cierto, entonces hagámosla en púrpura, esto queda menos 1 sobre 2 omega R, E a la menos zeta
omega sub 0 t, ¿cierto? Entonces voy a factorizar lo que tiene omega r, observen que lo que tiene omega r queda sumando, entonces acá me va a quedar omega r factor de e a la i omega rt más e a la menos i omega rt. A ver, entonces acá quedaría menos i zeta omega sub 0 factor de e a la i omega rt menos e a la menos i omega rt, ¿cierto? Muy bien, sobre. Acá lo que voy a hacer es esto, ponme atención. Voy a coger y voy a reemplazar omega r al cuadrado, entonces omega r al cuadrado es omega sub 0 cuadrado factor de 1 menos zeta cuadrado más zeta cuadrado omega sub 0 al cuadrado, ¿cierto? Entonces como queda esto, se me cancela este con este y simplemente queda omega sub 0 al cuadrado, ¿cierto? Bueno, muy bien. En esta de acá, este término de acá, entonces queda de la misma forma. Este queda simplemente omega sub 0 al cuadrado, o sea que esto es más 1 sobre omega sub 0 al cuadrado. Entonces lo que hay que hacer ahí, básicamente, es que nosotros tendríamos que tratar con ese término que hay ahí arriba, ¿cierto? Y sumarle omega sub 0 al cuadrado. De alguna forma, pues hubiera sido mejor que quedara como ahí arribita, pero pues no me cupo. Bueno, muy bien, entonces esto es menos 1 sobre 2 omega r, e a la menos zeta, omega sub 0 por t, y esto me da acá, esto es simplemente 2 coseno, o sea que esto da 2 omega r coseno de omega rt, menos i zeta omega sub 0, ¿cierto? Y acá, entonces esto me va a quedar como por 2i seno de omega rt dividido omega sub 0 al cuadrado, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora omega r, lo que yo puedo hacer es que puedo meter acá omega r, hacer como un truequecito. Bueno, entonces acá le tenemos que sumar más 1 sobre omega sub 0 al cuadrado, ¿cierto? Entonces acá esto me va a quedar de esta forma, va a ser un trueque ahí, entonces esto me queda como 1 sobre omega sub 0 al cuadrado menos e a la menos zeta omega sub 0 t sobre omega sub 0 al cuadrado. Entonces esto queda como 2, ¿cierto? Omega r coseno de omega rt menos, bueno, menos i por i da 1, entonces esto es positivo. Me queda más zeta omega sub 0 por el seno de omega rt, me faltó el 2 acá, ¿cierto? Y entonces esto me queda acá sobre 2 omega r. Entonces acá se va a cancelar. Esta de acá se va con esta de acá. Pero ¿qué pasa con la otra? Omega r es omega sub 0 sobre la raíz de 1 menos zeta por la raíz de 1 menos zeta cuadrada. Entonces ustedes pueden verificar claramente que esto es 1 sobre omega sub 0 cuadrado factor de 1 menos e a la menos zeta omega sub 0 t, ¿cierto? Y acá entonces me queda esto. Esta primera me queda como un coseno de omega rt, ¿cierto? Entonces ahí está claro. Más, se va 2 con 2 en el segundo término, omega sub 0 con omega sub 0 y queda zeta, más zeta sobre la raíz de 1 menos zeta cuadrado por el seno de omega rt. Esto es exactamente lo que nos había quedado el día miércoles, exactamente lo que nos quedó el día miércoles. Lo que pasa es que nos falta hacer el análisis de que esto de acá, chicos, esto, por ejemplo, se puede expresar como una constante A por el seno de omega rt más un ángulo phi, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ya con esto termino, regálenme 3 minuticos y acabamos, para no dejar el video corto, porque después Omar en el próximo curso me las cobra. Entonces, A seno de omega rt más phi, esto sería igual a A seno de omega rt coseno de phi más A coseno de omega rt seno de phi.
Y esto a su vez es esto que hay en amarillo, ¿cierto? Entonces sería igual a coseno de omega RT más zeta sobre la raíz de 1 menos zeta cuadrado por el seno de omega RT. Si yo comparo ecuación con ecuación, obtengo lo siguiente. Si yo comparo coseno con coseno, entonces lo que acompaña al coseno, que es a seno de phi, es igual a 1, ¿cierto? Muy bien. Y si yo comparo seno con seno, lo que acompaña al seno, entonces es a cos phi igual a zeta sobre la raíz de 1 menos zeta cuadrado, ¿cierto? Entonces de acá yo divido ambas ecuaciones, entonces me va a quedar que a seno de phi sobre a coseno de phi, que es igual a la tangente de phi. Esto es igual a 1 sobre zeta dividido la raíz de 1 menos zeta cuadrado, y de acá entonces obtenemos nosotros que la tangente de phi es igual a la raíz de 1 menos zeta cuadrado sobre zeta, que es lo que nos había dado la clase anterior. Elevamos las dos ecuaciones al cuadrado, entonces queda a cuadrado seno cuadrado de phi más b cuadrado, perdón, más a cuadrado cos cuadrado de phi. Esto es igual a cuadrado, esto es igual a 1 más zeta dividido la raíz de 1 menos zeta cuadrado al cuadrado. Esto da 1 menos zeta cuadrado es 1. O sea que esto simplemente a cuadrado es 1 sobre 1 menos zeta cuadrado. Y de acá a es 1 sobre la raíz de 1 menos zeta cuadrado. Ah, no, yo pensé que me iba a quedar mal el factor y no, el factor queda ahí. Gracias a Dios, porque qué pereza tenemos que de factor ahorita. Entonces, muy bien, o sea que coseno de omega RT más zeta dividido la raíz de 1 menos zeta cuadrado seno de omega RT. Entonces esto me queda como 1 sobre la raíz de 1 menos zeta cuadrado por el seno de omega RT más el arco cuya tangente es la raíz de 1 menos zeta cuadrado sobre zeta, ¿cierto? Entonces, esto simplemente lo reemplazamos acá, ¿cierto? Entonces decimos acá, por lo tanto, x de t queda dada por x de t es igual a 1 sobre omega sub 0 al cuadrado, factor de 1 menos e a la menos zeta omega sub 0 t. Uno menos zeta cuadrado, el seno de omega RT, ¿cierto? Entonces acá, ya omega RT más el arco cuya tangente es la raíz de 1 menos zeta cuadrado sobre zeta, ¿cierto? Donde omega R es igual a omega sub 0 por la raíz de 1 menos zeta cuadrado. Entonces, esto es exactamente lo mismo que nos había dado con la transformada de Laplace, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros habíamos dicho, bueno, ¿cuánto nos tiene que dar esta vuelta? Yo lo había escrito por acá. Acá. Entonces nos tenía que dar exactamente eso. Esto es lo que nos dio con la transformada de Laplace, o sea que la transformada de Laplace y la función de Green son absolutamente equivalentes. O sea, no habría que tener un argumento para uno decir por qué la función de Green no se puede aplicar a un problema de operadores no autoadjuntos.
¿cierto? Está claro que da lo mismo que la transformada de Laplace, que supuestamente sí se podía aplicar, ¿cierto? Entonces, bueno, esto es básicamente lo que yo les quería mostrar con un ejemplo. Se llama pedagogía por casos de estudio. Con un ejemplo les quería mostrar cómo funciona la función de Green para el caso de ecuaciones diferenciales ordinarias, que de hecho es el caso menos importante, ¿cierto? Entonces, digamos, el caso más importante es el caso de las ecuaciones en derivadas parciales, y vamos a considerar dos la semana entrante, ¿cierto? Entonces, la semana entrante consideramos dos. Vamos a considerar la ecuación de Poisson, que es una ecuación que uno ve en electrodinámica 1, y la ecuación de Poisson tiene como finalidad permitir calcular el potencial. Nosotros queremos calcular el potencial escalar dada una distribución de carga. Y vamos a trabajar la semana entrante también, la mayor parte de la semana, 4 de 5 días, vamos a trabajar con la ecuación de onda, vamos a trabajar con el oscilador de Lorentz dinámico, vamos a trabajar con las relaciones de Kramer y Kronig, con causalidad, la transformación de continuación o de prolongación analítica, etcétera, etcétera. Y vamos a derivar las ecuaciones generalizadas para evaluar campos eléctricos y campos magnéticos en presencia de variación temporal. Llaman las ecuaciones de Jeffy-Menko, por si quieren ir buscando. Ecuaciones de Jeffy-Menko. Eso se ve más o menos a la mitad del curso de electrodinámica clásica 2. Listo, entonces guardemos esta vaina. Esto se llama, coloquémosle a esto. No, profe, pero es Green's- que el profe que tenemos de electrodinámica clásica 2 ni siquiera ha empezado, profe. Y lo que vamos a ver lo vemos a la mitad del curso. ¿Sí? Llevamos dos clases, definitivamente llevamos dos clases. Dos clases y apenas ha logrado arreglar, organizar ¿ah? El puesto para transmitir la cuestión. ¿Sabe cómo es? ¿Mm? No, hombre, pues no es culpa de nosotros. Pero venga, ya hemos avanzado mucho, ¿no le parece? Ah, es que usted no estaba en cuántica. No, profe, no, sí en cuántico. No, pues ya avanzamos mucho. Vea, ya sabemos que Internet con datos no se coge en el S104. ¿Sí o no? Entonces, eso está claro. Ya sabemos que el cable USB del S104 no funciona. A ver qué más sabemos. Sabemos que no podemos transmitir con Ubuntu. ¿Sí o no? Viejo, todo es un aprendizaje. Y es más, ya ya tenemos en dos clases y con problemas, ya vimos la mitad del capítulo de scattering, pues, porque no me digan que Mentiroso. la hora del jueves no fue una hora bacana. Fue lo máximo. El programa más bello de scattering, el scattering de Rutherford. Ya sabemos que si comparte en el televisor, no comparten Zoom. Ya sabemos exactamente que si comparten. Entonces, tenemos un conjunto de experiencias, Omar, que en este momento nos hacen supremamente sabios y añejos por ahí de hecho. Ya el martes